Buenos días. Para continuar, hay un ejercicio adicional que vendría a ser el de figuras, como el que está presente acá. Veamos acá, dice, elabora un programa en C++ que solicita el ingreso de un número entero positivo menor a 15 y mayor o igual a 4, ¿sí? Mayor o igual a 4, y que luego se imprima en la consola el siguiente gráfico en el centro de la pantalla, tal como se aprecia en el ejemplo adjunto. Puede utilizar los siguientes caracteres en código ASCII: 179, 196 que viene a ser guión y 250 que viene a ser el punto, ¿no? Recuerde que el programa debe realizar las validaciones correspondientes. Por ejemplo, 22 no es válido, ingresas el 6 si es válido y hace lo siguiente, ¿no? Este es el gráfico correspondiente, y el gráfico en celdas como se puede orientar de la mejor manera. En la consulta, en la solución, el problema no debe utilizarse el curso position, ¿ok? Lo que te pide es que esté en la columna 40, y a partir de la columna 40 dibuje correspondientemente el gráfico que te adjunta, ¿ok? Esos son los componentes. Veamos cómo figura el gráfico. Acá está el gráfico, ¿ok? En la posición 40 va a figurar un guión, ¿sí? Un guión, y luego empieza a crecer correspondientemente con cada uno de ellos. En la posición 40 quiere indicar de que ingresa un bucle, ¿ok? Que vendría a ser las filas, ¿sí? La fila, ¿sí? Y la fila 1 se va a dibujar en la posición 40. Por lo tanto, al ingresar a un bucle, ¿sí? Ingresar a un for, por ejemplo, que empiece en fila, ¿sí? Fila 1, por ejemplo, esto vendría a ser la fila 1, ¿ok? Va a empezar otro estructura repetitiva, otro for que contabilice 40 espacios, ¿ok? Pero cuando existe la fila 2, va a disminuir un espacio, ¿sí? Un espacio correspondiente a la fila, ¿ok? Correspondiente a la fila para empezar a mostrar, ¿ok? Entonces acá tenemos un for que va a recorrer desde 40, pero cada pasada va a disminuir un elemento, va a disminuir el elemento 1, va a disminuir el elemento 2, 3, de esta forma, ¿no? ¿Sí? El primer elemento está en la posición 40 y el siguiente elemento va a estar en la posición 39, 38, 37, 36, un for. Adicionalmente tenemos un for que hace las veces de columna, ¿cierto? Esta es la columna 1, por ejemplo, y va a mostrar el elemento en la columna 1. Esto vendría a ser para nuestro siguiente for, ¿sí? De recorrido es la fila 2, pero la columna empieza en 1 y recorre hasta 3, ¿ok? En el siguiente for, esto vendría a ser la fila 3, y esto vendría a ser la columna, en nuestro caso disminuye, o en este caso el for de espacio se está disminuyendo. Esto vendría a ser para nuestro la columna 1 y empieza a crecer, ¿cuántas veces? 5 veces. Por lo tanto, veamos, aquí está creciendo una vez, acá está creciendo 3 veces, acá está creciendo 5 veces, 7 veces, 9 veces, 11 veces, ¿ok? Esos son los valores correspondientes del momento que está creciendo, ¿ok? Entonces tenemos lo siguiente, estos elementos, ¿ok? Fijémonos, esto es 1, en la siguiente es 2, más acá sería 1, fíjense, más 0, ¿cierto? Acá debe ser el 2, que debe ser la fila, más 1, esto vendría a ser el 3, más 1, más 2, el 3 más 2, ¿ok? Y esto vendría a ser, el siguiente vendría a ser el 4 más 3, ¿ok? 5 más 4, ¿ok? Y 6 más 5, ¿ok? Esto vendría a ser, por ejemplo, llamémosle la fila, un contador que inicia en 0, ¿ok? Por lo tanto será acá contador, fila más contador, ¿sí? Constantemente el contador aumenta, ¿sí? Y sería fila más contador, ¿ok? Acá es fila más contador, ¿sí? Luego tendremos acá que el contador debe aumentar, y debe mostrar fila, contador aumenta y debe mostrar fila más contador constantemente, ¿ok? El contador aumentar y vamos a la fila más contador. Veamos qué más tenemos pendientes acá. A ver, que aquí muestra un guión, ¿sí?
cuando la fila es 1, ¿sí? Cuando la fila es 1 y el contador es 0. El contador vendría a ser el valor correspondiente, ¿cierto? ¿Sí? Acá, fila es 1, el contador, bueno, la fila es 1, muestra el valor acá. Fíjense, cuando la fila es 2, muestra palitos. Pero cuando es 3, muestra nuevamente guiones en los extremos. Este extremo, ¿quién vendría a ser? A esto, como va a ir aumentando, llamémosla una variable. Una variable t. T es igual a estos valores. ¿Sí? T es igual a estos valores. ¿Ok? En la primera instancia, veamos de t. ¿Sí? Esto se muestra cuando es 1 y cuando t es 1. Muestra un valor acá, un guión. Cuando la fila es 2, que es par, muestra palitos, ¿cierto? Como de acá, barritas. Cuando es 3, muestra guiones. Cuando es 4, muestra palitos. ¿Qué estamos viendo? Que cuando fila es impar, va a mostrar guiones. Y cuando es par, va a mostrar palitos. ¿Ok? Veamos, esa es una más. ¿Qué más? Cuando está mostrando estos dibujitos acá en los extremos, vemos los extremos. ¿Okay? Cuando fila es 1, ¿sí? Y cuando el término es 1, ¿cierto? El término es 1, o su último elemento, 1, ¿sí? Acá cuando fila es 1, cuando la columna es 1, y el término vendría a ser también 1. Cuando está mostrando más elementos, cuando la columna, en este caso la columna nuevamente se repite, vendría a ser 1, y cuando la columna llega a su extremo, ¿sí? Cuando es 1 y cuando llega a su extremo, a la parte final. Cuando es 1 y llega a su extremo vendría a ser TE, pues el último término, ¿sí? Porque acá estamos dando 1, 2, 3, 4, 5, el último término vendría a ser 5, acá TE vendría a ser 5, entonces cuando es 1 y cuando es 5 muestra estos dos elementos, ¿sí? A la vez que cuando es par o impar intercambia los elementos, ¿ok? ¿Y cuando está mostrando esos puntitos? Cuando es cualquier valor menos 1 y menos el extremo, que vendría a ser t, ¿sí? Cuando es cualquier valor menos el 1, ¿sí? Columna es igual a 1, y cuando la columna no llega a ser o no es el valor del término. Entonces los términos en medio vendría a ser 1. Veamos, nada más con esta lógica podemos trabajar. Veamos, ahí tenemos los elementos y vamos armando el ejercicio. Armamos el ejercicio. Voy a crear un nuevo proyecto. Veamos, un nuevo proyecto. Creamos un nuevo proyecto, ¿sí? Y tenemos acá un include string, ¿ok? Un include conio.h, un user namespace std. Ahí está, ¿ok? El término me dice que es desde 4 hasta 15, entonces vamos a una variable, por ejemplo la variable que necesitamos vendría a ser una variable n, un contador que inicia en 0, ¿sí? Y un término que va a ser el acumulado de las filas y el contador, ¿ok? N es igual a ingresar datos, ¿ok? Subimos acá y tenemos acá que es un entero ingresar datos. Estamos ahí, in x, ¿sí? Un do while, hacemos acá un cout menor, ingrese un número, ¿sí? Vamos a poner el ejercicio de esta forma. Ahí está. Dice ingrese un número, dice acá, ¿no? ¿Sí? Validamos sin menor x y le decimos acá mientras x sea menor que 4 o x sea mayor que 15. ¿Okay? Ahí estamos validando. Retornamos a x. Listo. Es el valor de los términos, a x. Ya tenemos el valor de términos. Entonces, un for que haga de columnas. ¿Cierto? De filas, perdón. Que empiece en 1, ¿cierto? Un for, hacemos un for
digamos, in fila que empiece 1 y termine en menor o igual a la cantidad de términos, n en este caso, cantidad de n. ¿Okay? Un for para que haga los espacios y que vaya disminuyendo. Un for para que haga espacios, 40 espacios, 39 espacios porque el siguiente valor vendría a ser en el 40, 39 espacios, y el siguiente valor se muestra en el 40, así que es 39 espacios. ¿Okay? Que será 40 menos 1, ¿sí? 40 menos 1, el 38. ¿Okay? Acá empieza acá, este espacio sería 40 menos 2 en filas. ¿Okay? Entonces, eso está en función de filas, 40 espacios. Veamos. Ahí está. El siguiente for es un for que va a ser espacios. For, ahí está, in, digamos in, y le llamamos e de espacios que empiece en 1, ¿cierto? Y será menor o igual a 40, pero menos la fila, ¿sí? En la primera instancia sería 1, 39, hasta acá llega espacios, ¿ok? 39. En la siguiente vendría a ser fila 2 será 40 menos 2, 38, hasta acá va a generar espacios. Por lo tanto, simplemente será un cout, menor, espacios, un espacio. Aquí hay un espacio, está haciendo 40 espacios, en la siguiente va a ser 39 espacios y así sucesivamente. ¿Okay? Tenemos que tener la variable t de términos, ¿sí? Para poder controlar las columnas. En la primera instancia las columnas vendría a ser 1 y el término vendría a ser 1. O sea, va a recorrer de 1 a 1 nada más, un término. En la siguiente el término aumenta, sería, el contador aumenta sería 2, ¿sí? El contador sería 1 y la fila sería 2 más 1, 3. Entonces va a contabilizar 3 términos. 3 términos, la siguiente son 5 términos, 7 términos, 9 términos. Por lo tanto, tenemos acá un término que va a ser igual aquí a fila más el contador. Fila más el contador. Otro for que se llame in call de columnas, que empiece en 1 y va a recorrer la primera vez, fíjense que va a recorrer hasta el t igual a t. ¿Okay? Esto es 1 y esto es 1, va a recorrer un solo término. Pero fijémonos que internamente, como habíamos dicho, esto vendría a ser a recorrer un guión, va a recorrer desde dónde, va a recorrer varias veces, ¿cierto? Desde 1, un término, ¿ok? Y va a recorrer desde el valor correspondiente, ¿sí? En 1, columna 1, nuevamente cuando repita, cuando sea la fila 2, columna 1 hasta el valor de 3, el valor de 3, pero 3 vendría a ser el término que va a ir aumentando, Por lo tanto, internamente yo le voy a hacer acá un si call es igual a 1, o call es igual al término. ¿Por qué? Esto va entre llaves. ¿Por qué? Porque en estos dos extremos, que es esto, acá es 1 y 3, 1 y 5, perdón, 1 y acá, 1 y 5, ¿sí? 1 y 7, 1 y 9, 1 y 11, acá están los valores correspondientes porque el término va a ir aumentando. ¿Okay? Aquí debo preguntarle lo siguiente. Fíjense, la fila aquí es impar y muestra el valor que está acá, pero cuando es par muestra los dos palitos, ¿cierto? Cuando es impar muestra guiones, ¿ok? Por lo tanto, le preguntamos acá si fila dividido entre 2, su residuo, ¿sí? Es 0, ¿qué significa? Que es par, ¿cierto? Si out, ¿qué va a mostrar cuando es par? Va a mostrar aquí, cuando es par, al 179, si out char de 179, ¿ok? Si no, es impar, si out de char de 196 los guiones, ¿ok? Ahí está. Adicionalmente, cuando no es 1, ¿sí? Y no es el término, es cualquier valor que esté internamente, esos valores, ¿cierto? Ese es 1 y 3, ¿sí?
pero el valor 2, este puntito, el valor 2, el puntito, los puntitos, acá sería el valor de 2. Acá sería 1 y 5, el 2, el 3 y el 4 son puntos, 1 y 5. Los otros términos son puntos, ¿ok? Por lo tanto, acá estoy solamente considerando aquí al 1 y el último elemento, ¿sí? Del término para poder formar o guión, o barrita o guión, ¿ok? Entonces, cuando no sea el 1 o el último elemento del término, es un else, ¿sí? Sería un punto 250. Listo, hasta ahí salimos de este for, ¿sí? Salimos de este for y debemos retornar al siguiente for, pero debemos aumentar, porque debemos aumentar aquí al contador. Al contador debemos aumentarlo. Adicionalmente, cuando salimos, fíjense, hace un salto de línea, por lo tanto tendríamos acá que hacer un cout salto de línea, inline, salto de línea. Ya está, ok. Nos falta salir, ya salimos del siguiente for, de este último for, y finalmente tenemos un get para mostrar. Ahí está, un get para mostrar, ok. Entonces, si recorremos esto, si ejecutamos este ejercicio, veamos, al ejecutarlo, nos dice que ingresamos un 22 y es falso, pero ingresamos un 6, ¿sí? Y es verdadero y nos hace la figura correspondiente, la figura que nos pide el examen, ¿ok? Ingresamos otro valor, por ejemplo 12, y nos muestra la figura más grande. Ahí está. Eso es todo referente a la figura. Ya tenemos el ejercicio resuelto. Muchas gracias.